Buenos días, tengan todos. Bienvenidos una vez más a este su programa Hablemos de Radio. Otro sábado más aquí conversando sobre temas interesantes de lo que es la radio. Eh, Siempre a nombre de la Asociación de Radioaficionados de Venezuela, seccional Santiago León de Caracas, Grupo de X Caracas. Estamos aquí para este programa y conversar de forma amena. Recuerden que nos pueden conseguir en todas las redes sociales, tanto Instagram, Facebook, Twitter, en todas ellas, y bueno, podrán recibir información sobre nuestros temas. Hoy vamos a tocar un tema que, bueno, quizás muchos lo conocen, la mayoría aquí seguramente los conocemos, lo conocen, eh, pero es algo de uso común y diario de toda la mayoría de los radioaficionados, que es los libros de guardia, los registros de los comunicados. Hoy, bueno, hemos retomado este tema, tanto para los que están comenzando en la radio, que no tienen esta experiencia, no tienen todavía el conocimiento de cómo funciona bien estos registros, y para muchos radioaficionados que ya quizá de vieja data, que en su época era todo a mano y no están actualizados en lo que son los libros de hoy en día. Entonces, bueno, vamos a hacer un breve repaso sobre una presentación que tenemos acá, que es de la Asociación de Radioaficionados de Venezuela, que son charlas que se dan en los cursos, es material utilizado para las clases que damos a los radioaficionados, a los futuros radioaficionados. Entonces, bueno, vamos a comenzar esto rapidito, o sea, y después, como siempre, pasamos a conversar a nosotros sobre este tema, de lo que es registro de estos libros y la experiencia de cada uno de nosotros que ha tenido, cuál es su preferencia, cuál es su libro, cómo lo maneja, y bueno, todas estas cosas que normalmente conversamos en este programa. Entonces, bueno, vamos a comenzar acá. Se ve bien la presentación, ¿verdad? ¿Se logra ver bien? Ok, entonces bueno, ahí vamos. Bueno, entonces, registro de comunicaciones. Ok, es el registro físico en papel o computarizado de importantes eventos en el manejo de operación de una estación de radioaficionado. Normalmente, eh, actualmente se llevan a mano. En la actualidad, yo creo que debemos estar rondando que el 99, casi 100% usa ya los logs o los libros de guardia computarizados, que es una ventaja muy grande llevarlos de esa manera. Entonces, registro de comunicados igual a log. Entonces, en los registros de comunicados, necesidades legales, operativas, personales. Anteriormente, en la ley venezolana de telecomunicaciones, de radioaficionados, te exigía el uso de libro de guardia. Y es importante llevar un libro de guardia. Más adelante hablaremos de por qué es tan importante llevar este libro de guardia. En razones operativas y necesidades personales de llevar. Informaciones operativas y gestiones comunicadas. Importante el libro de guardia siempre llevarlo en fecha UTC y hora UTC. Esa es la manera correcta de llevar un libro de guardia. Colocar su frecuencia o banda, modalidad de modo y potencia utilizada. El registro de las indicaciones, indicativo, nombre, localidad de la estación, reporte de señal otorgado y recibido, confirmación enviada y recibida, comentarios. Todo esto puede variar. No necesariamente se utilizan todos estos parámetros, pero por lo menos lo que es indicativo, reporte de señal, el reporte de señal, hora y fecha son esenciales. Eso es lo primordial que debe llevar un libro de guardia. Nombre operador, localidad de la estación, ya son opcionales. Es importante, sí, pero ya pasa a ser opcional. Todo, bueno, llevar por UTC para poder tener la misma hora en todos los libros de guardia. Recuerda que no en todo el mundo tenemos la misma hora debido a los horarios.
No es lo mismo colocar un comunicado que uno hizo en Japón con Venezuela. Si yo coloco mi hora local, va a haber una diferencia abismal de horas. Y por ejemplo, vamos a un comunicado con Inglaterra, vamos a tener 4 horas de diferencia. Entonces, el momento de revisar el log, nos vamos a volver locos. Entonces, lo importante es, por eso es que hay que llevarlo en UTC, porque ya es una hora estándar, que esa va a ser la hora en cualquier parte del mundo donde esté ubicada la estación. Entonces, UTC significa tiempo universal coordinado. Todos los registros deben llevarse bajo este esquema. En el caso de Venezuela, son 4 horas menos que la hora UTC. Entonces, en este momento, aquí tendríamos a las 14 horas UTC, serían las 2 de la tarde para Venezuela. Entonces, tenemos la incógnita: ¿cómo llevamos los registros, papel o computarizado? Bueno, el papel, todos aquí muchos lo utilizaron, quizás algunos ya de los más nuevos que ya tienen radio, a lo mejor nunca utilizaron este libro de guardia. Ese es como que un muchacho con un teléfono viejo de dial que tenga que marcar y no va a saber cómo utilizarlo. Entonces, bueno, para muchos radioaficionados nuevos que nunca han visto esto, quizá digan: ¿qué es esto? ¿Cómo se utiliza esto? Entonces, bueno, es la misma información que un libro de guardia computarizado, pero a mano. Claro, la ventaja de los computarizados es que puedes llevar mucho más información que estos libros a papel. Entonces, bueno, un ejemplo que tenemos acá, una estación trabajada, 328 del Teatro. Entonces llega la QSL. ¿Cómo podemos verificar si de verdad trabajamos? Vamos al libro de guardia, buscamos la fecha en la tarjeta, buscamos la fecha de nuestro libro de guardia y buscamos la hora. Entonces, fácilmente, aquí tenemos que él hizo el comunicado en la tarjeta a las 11:14 y 43. Entonces, buscamos en el libro de guardia la fecha que está aquí indicada, mira la fecha y coincide la hora, pues la hora UTC. Es decir, si él no llevara esta hora en UTC, tendría que comenzar a buscar uno por uno hasta llegar a donde está el indicativo. Claro, con los logs electrónicos ya esto no se ha facilitado, pues colocas el indicativo y automáticamente te va a decir dónde está. Entonces, esta es la manera. Por eso es importante llevar estos libros de guardia, porque ahí tienes la certeza que sí trabajaste esta estación. Todo QSO debe ser documentado. Es indispensable documentar fecha, hora UTC, indicativos, reporte de señal. Recuerden que para un QSO ser válido, tiene que haber un intercambio de señal. Entonces, si no hay intercambio de señal, el QSO no es válido. La modalidad, por supuesto. Conservar el tiempo. Por eso es importante cuidar los de papel. Creo que eran quizás a veces más seguros, a menos que, bueno, un incendio, una inundación. Pero a veces los logs computarizados, un crash en el computador nos puede dañar toda la información. El libro guardia, por supuesto, nos permite verificar las QSL recibidas y es importante hacer un físico del computarizado. Entonces, los programas computarizados son configurables, automáticamente hacen seguimiento de una estación en una amplia variación de información. Algunos controlan el rotor, algunos controlan el radio, función de fecha y hora automático, un concurso, importación y exportación de data. Entonces aquí, bueno, aquí hay unos ejemplos de los computarizados. El más utilizado actualmente es Logger 32. Y vale, pero hay muchísimos más logs computarizados. Aquí hay unos ejemplos de Logger gratuito. Han Radio Lutz tiene una versión gratuita, pero no es 100%, no tiene todas las funciones activas. Entonces, son varios ejemplos de los que son gratuitos. Por supuesto, yo recomiendo el Logger 32, que es uno de los mejores. Entonces, bueno, aquí terminamos la presentación. Entonces pasamos a conversar sobre este tema. Mira, es importante, no solo, mucha gente dice: no, para llevar los comunicados.
Pero a la hora que tú tengas un inconveniente, por ejemplo, te está, llega un vecino y te dice, mira, me estás interfiriendo en el televisor. Ah, ¿qué momento? No, ayer a tal hora. Tú ves tu registro, tu libro de guardia y tú te puedes dar cuenta, ah, no, en ese momento yo no estuve transmitiendo. Aquí está mi bitácora, aquí está mi registro y puedes verificar que tú no estabas transmitiendo. Por eso es importantísimo llevar los libros de guardia, aparte del control que tenemos sobre las estaciones, que es de todo lo que llevamos, este registro. Igual es súper importante, sobre todo los logs que llevamos en computadora, subirlos a la nube o guardarlos en un disco externo, un pendrive, bueno, guardarlos como sea posible, siempre tener una copia fuera de la computadora, porque si se te daña ese computador, señores, pierdes toda la información si no la tienes resguardada, y esa es información valiosa, valiosa. Imagina que ya a uno se le daña el log, son 32 años, 30 y tantos años de radioaficionados que están ahí metidos en ese libre de guardia. Entonces imagínate, se te pierde el log y se te pierde la tarjeta de QSL. Imagínate, pierdes toda tu historia y toda tu vida de radioaficionado. Por eso es importante hacer el backup siempre, siempre, casi todo, que se use el radio, cada vez que se ingrese un QSO, es importante hacerle backup para no tener problemas posteriores de que se vaya a dañar la data. Entonces, bueno, abrimos el panel para que quien quiera compartir, dar su punto de vista, adelante. Ahí no vi el listado, un nuevo libro de guardia, DX12, ¿lo tienen ustedes? No, lo que pasa es que realmente este es una, una charla que se da para los alumnos. No está al 100% de los loggers incluidos. Pues es algo informativo. Informativo, ya cada quien cuando ya apruebe su examen, bueno, cuando damos estas clases, la información que hay en internet es bárbara para conseguir cualquier cantidad de loggers. Okay. Yo sé que a Esteban no le gusta el Logger 32 porque él le gusta su Logger, como es el 10 Keeper, ¿no es Esteban el que tú usas? DX Labs. 10 Labs. O sea, yo lo estuve probando, me pareció bastante engorroso. Ahí ese lo tengo grabado. Tengo que ponerme Y otra vez. Ramón Colusa. Uso el Logger 32. Quería hacer mención de lo siguiente. Bueno, este año precisamente voy a celebrar, si Dios quiere, en septiembre 50 años en radio. Primer comunicado el 8 de septiembre del 72. Y bueno, yo comencé con mi libro de guardia, evidentemente a papel, y los conservo. Conservo todos mis logs desde esa fecha. Evidentemente, ah, tiene una parte sentimental el, el log de papel, porque inclusive tú vas revisándolo en físico y te vienen a la mente muchos de los comunicados que uno realiza, sobre todo las personas, la parte humana de la radioafición, ese contacto radial que tuvo uno con cierta persona en el tiempo, y lo puedes ver, inclusive las pequeñas notas que tú pones a los lados. Creo que fue el año 96, comencé con el Hyperlog, que era otro programa que me lo mandó Carl, W4ZNH, y ahí empecé a llevarlo computarizado. Luego pasé a uno que me dio Esteban, que era el DXBase, y luego pasé al Logger 32. Y de las cosas buenas que nos trajo el COVID, porque no todo es malo,
no solamente la actividad que hemos tenido acá en Hablemos de Radio para podernos reunir y no reunirnos físicamente, ahora con amigos en distintos sitios de Venezuela e internacionalmente, sino que también me di a la tarea, porque me dio tiempo, de ir pasando el log de papel, que fueron unos cuantos años uh, y unos cuantas horas de trabajo, a pasarla al logger 32 y poco a poco irla transcribiendo. Y de verdad, ese esfuerzo no me arrepiento. Muchos de los comunicados que hago en la actualidad y he hablado con esa estación hace, ¿qué te digo? 40 años atrás, pero yo los tengo registrados. Me permite decirle al colega, gracias por esta nueva banda, un nuevo comunicado en esta banda. Hicimos nuestro contacto el año 79, por decirle algo, y dice, caramba, tienes los registros de eso. Nuevamente, desde el punto de vista humano, ese intercambio de información nos brinda inclusive alegría tanto a la persona con que estoy contactando como a mí mismo. De ver que pasa el tiempo y uno ha logrado contactar a una persona nuevamente después de muchos años. Así pues que la transcripción aquellos que la tengan en papel, tómense el tiempo, lo van a disfrutar como lo he venido disfrutando yo. Se toma un poco de tiempo ir pasando los logs de papel a los programas de computación, pero son sumamente satisfactorios. No se van a arrepentir. Gracias. Mira, Ramón, un ejemplo de lo que eran los logs de papel en las expediciones. ¿Se acuerdan de este log? Claro. ¿Y se acuerdan de esa mancha? Claro, manchas de sangre del operador con el mosquito aplastado. Sí, entonces imagínense las expediciones que se hacían en esa época con loca papel. Después cuando llegaban las QSL, imagínate, eso era buscar en el log uno por uno, ir buscando cada comunicado, ¿no? Me acuerdo, ya te doy el pase, Edwin. Cuando fuimos a Aves en el 92, allá más o menos 15 días después, casi un mes después que llegamos a la expedición, hacíamos grupos de varias personas para confirmar, porque eso eran cientos de QSL que con un computador, un log en computadora, era un momentico confirmar. No, aquí había que revisar cada uno en el libro de guardia a mano, o sea, el log de papel. Entonces era un trabajo bastante engorroso. Ahorita todo se hizo mucho más fácil. Edwin, adelante. Gracias, Antonio. Buenos días a todos, muchachos. Encantado de saludarles. Otro sábado más por acá. Ramón, una pregunta. ¿Cuántos QSO, cuántos comunicados están transcritos allí al logger 32 y cuánto tiempo tardaste en transcribirlos? Creo que, como te dije, desde el año 96 hacia atrás, no recuerdo cuántos comunicados eran. Creo que en la actualidad debo de andar por 44,000 contactos. Ok. ¿Y cuánto tiempo te llevó? Bastante, unas cuantas horas y unos cuantos días. Porque acuérdense que uno tiene que ir modificando el día, la hora a cada uno de ellos, y entonces le pongo el indicativo, el nombre del operador, el reporte de señal y alguna otra nota adicional. Pero es laborioso, no digo que no, ¿Me permite un pero momento? vale la pena. Sí, Oye, Edwin, si
trata de adivinar cuántos QSO tiene Ramón en el log. Mira, es que es muy difícil. Tú sabes que parece mentira, pero yo tengo anotados en el log desde el año 79, de abril de 79, todos mis comunicados. Yo tardé alrededor de 6 meses en transcribir 8000 QSO. Y es que yo me propuse la meta de hacer 3 páginas diarias. Y entonces a veces hacía 4 páginas, otras veces hacía 2, etcétera, ¿no? Pero más o menos Oye, fueron 3 por día y tardé 6 meses, ¿no? Por eso le preguntaba. Ahora, yo considero que yo no tengo muchos comunicados, pero es por el tipo de actividad que hace uno, ¿no? Yo tengo exactamente 16.300 comunicados transcritos cuando yo tengo más de 35 años de radioaficionado. oye, Lo que pasa es que mucha gente, o sea, depende de la actividad que haga uno, porque yo soy más francotirador que QSO Maker, ¿no? O sea, ponerse ahí a fajar a hacerse comunicado. pero, Igual que yo, Edwin, 10 Hunter. ok, pero aquí el que me diga más o menos un número, más o menos cuántos QSO tiene Ramón en su log, se gana un premio conmigo. Más o menos, Ramón tiene casi 50 años de radioaficionado, vamos a suponer que tenga la mitad. 50.000 QSO. No, 120.000. Ahí está. ¿Dónde está? ¡Wow! 120.000. ¡Wow! Opa. Por Ahora, 46. ¿quieren verlo? Sí. ¿Quieren verlo? Ca- eh, Cada vez que te digo que tengo que trabajar con el log de Ramón, porque lo tengo que trabajar bastante delicado. Déjame enseñar Nah, otra estadística. ¿Cuántos son que no vi? 120. 120, 120 con 40, 120 46. Mira, Con unos céntimos ahí. se buscan voluntarios para transcribir este log, que es el único que no está en creo que no, el único que no está en LOTW. Ahora, Edwin, Avento. ¿sabes? ¿Tú te acuerdas que te estaba preguntando cómo hacer ciertas cosas en Logger? Era por algo. Déjame enseñarte por qué. Dígalo, bueno. Mira el tamaño de la base de datos de Ramón. Claro. Claro. Ahora, hay radioaficionados que no tienen tanta data, pero tanta fecha, pues, de hace tantos años es radioaficionado, pero triplican o cuadriplican esa cantidad. Todo depende de la actividad, repito. Si hay gente que lo que hace es puro concurso, imagínate tú la cantidad de comunicados que hacen en un fin de semana, ¿no? Entonces, en 3 años, a lo mejor, en 3 años, en un año, llegas a esa cantidad. Ahora, ¿sabes lo que sí realmente es difícil? Transcribir los logs de las expediciones o de los concursos que fueron llenados a mano, porque normalmente a la velocidad que trabaja uno y con la incomodidad y que si te parte la punta del lápiz, etcétera, los distintos tipos de letra que utiliza cada operador en una misma estación, los tachones, o sea, eso realmente es complicado. Realmente es complicado llevar un log de expedición, más de expedición que de concurso. Lo sé por experiencia. Nos pasó en un concurso allá en Judibana, en la banda en 40 metros. Llegaron varios operadores que eran principiantes y no tenían mucho, como que no recibieron mucha clase, y las horas las pusieron en local. Entonces imagínate, aparte de descifrar la caligrafía de cada quien, la letra de cada quien, descifrar las horas y sacar más o menos un promedio de cómo eran esas horas para poderla pasar al log. Pues tenía, mira, venía una parte en local, después venía otra parte en UTC. Wow, eso fue, hubo que hacer magia para poder llenar ese log. Y menos mal que no eran tantos QSO, creo que eran más o menos 400 QSO que había en esa banda, no fueron muchos. Pero cuando te toca transcribir
sobre todo letras de otros colegas, y hay gente que escribe como médico. eh, sí, ojo, Ramón no escribe como médico, pero hay otros que escribimos como médicos. Entonces, se hace complicado escribir y pasar un log. Se hace. Yo, por ejemplo, cuando transcribí mi log de papel, yo no lo transcribí. Yo lo que agarré fue las QSLs que tenía y transcribí fue las QSLs nada más. Porque o sea, muchos de esos QSO no iban a ser confirmados. Entonces, bueno, nada más transcribí las QSL. Y yo estoy así como Edwin. Yo en mi log tengo casi 13.000 QSO. Pues yo siempre me he dedicado a la cacería. Yo soy un cazador de DX y eso siempre, como dicen, al acecho. Por eso a la gente se sorprende. Oye, tú ya tienes tantos países confirmados, pero tienes pocos QSO. No, es que eso es lo que a mí me gusta, pues. Trabajar de esa manera. Un cazador de DX. Sí. Ever, ¿qué libro de guardia usas tú allá en Argentina? ¿Qué tal? Cambié por varios libros. Fui, eh, tenía uno al principio que era de un español, Ecoalfa, me acuerdo mucho. Fue que inicié con uno que era de una copia de un español, que me fue práctico. Y después ahora, últimamente, después de la pandemia, importé al Log 4 Oscar Mayer, eh, que ese genera su propia base de datos y me ha sido práctico para usarlo. En sí lo que hago, yo hago muchos concursos, así que bueno, como decía, yo logro hacer muchos contactos en poco tiempo. Eh, Generalmente esos logs no lo hago en el libro de guardia escrito, porque no me da el tiempo. Los llevo en forma electrónica generalmente. Y para no tener el problema de los que planteaba, de que se puede llegar a perder, uso el Dropbox. O sea, la base de datos siempre la tengo subida a la nube. Entonces, no depende de una computadora. Incluso tengo el mismo log en varias computadoras. O sea, el programa lo tengo instalado en varias PC. En la notebook, que voy a los concursos o las activaciones. En la computadora donde hago los cursos, donde hago radio. Pero el log lo tengo guardado en una carpeta compartida en Dropbox. De esa Claro. manera, cada vez que yo desde cualquier programa, cualquier estación que yo use, graba la base de datos que está en el Dropbox y se comparte en todas las computadoras. Entonces, en la que yo abro, no inmediatamente, pero cuando está actualizada, tengo el log a último momento. Ese mismo log bajo y lo subo a QRZ, log, o sea, a todos los libros que están en línea, ¿no? Para compartir las QSL. Y en Argentina tenemos un sistema que implementaron los refisionados de Córdoba, que es el blog de Argentina, que es incluyente para nosotros, pero hay estaciones internacionales, pero está hecho más de todo para las estaciones propias, que entrega muchos certificados de forma automática, así que uno sube directamente ahí. Pero el log 4 Oscar Mine me ha sido práctico. Lo uso más como reservorio, porque tiene muchas funciones, tiene para mostrar los certificados automáticamente. Creo que ya uno no le dedica tanto tiempo a esas cosas. Más uno va haciendo contacto, pero en sí lo uso como reservorio más de todo. Y siempre duplico la base de datos. Eso para mí es lo más estratégico, más práctico, para no perder los contactos, ¿no? Porque tengo Claro. todo ahí. Excelente. Sí, la mejor manera es esa. Una de las maneras es subir todo a Dropbox. Y buena esa idea de que todos los computadores los tenga sincronizados y bueno, en cualquier momento donde estés, los tenga al día. Y esa idea de tener todos los logs en Argentina, al menos que la mayoría, en una base de datos, wow, excelente, buenísimo, pues puedes manejar muchas estadísticas ahí de lo que es la radio, la radio en el país. Ramón, adelante. Sí, yo estoy de acuerdo que, de acuerdo a los gustos, cada quien puede usar el programa del log que más le guste, más se adapte a sus necesidades, tanto para
los concursos, como para llevar el log diario, entre comillas. Pero lo más importante es precisamente el punto que estamos hablando, el de conservar la data. Es fundamental. Subirla a la nube, evidentemente, pero tenerla en varios sitios, porque que escuché una información de un amigo, Gilberto, que me dice que los discos duros hay de dos tipos. Los que se echaron a perder y los que se van a echar a perder. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, que tenemos que ser precavidos y tenemos que tener esa información en varios sitios. No vale la pena correr el riesgo de perder la data, porque pueden ser años de esfuerzo y es irrecuperable. Es fundamental tener esa información a mano, tenerla bien guardada. Es igual como que si uno hiciera lo de los registros a papel y en una mudanza se perdió, llovió, hubo una inundación, señores, se acabó todo y no hay manera de comprobarlo. Entonces, básicamente es respaldar la data, fundamental. Sí, señor. Y respaldarle, bueno, como dijo Ever, subir la QRZ, ya te doy el cambio, Radames, a QRZ, LOTW, y sobre todo LOTW, que es el oficial. O sea, por eso lo maneja el RRL, que es el que maneja el DXCC. Y duela el que le duela, ese es el oficial. O sea, y es importante subirlo, porque le ha pasado a un colega, le pasó a un colega amigo, que le votaron las tarjetas de QSL. Imagínate, le votaron más de 200 países, pero estuvo inactivo de tarjetas de QSL. O sea, prácticamente tuvo que comenzar de nuevo la radio, de cero, para el de XCC, porque le votaron las tarjetas de QSL. Entonces, por eso es importante también suscribirse a LOTW, que no solo para llevar tu conteo y confirmar rápido, también es una manera de preservar el log, que lo tienes ahí, cualquier inconveniente lo puedes retomar, bajar de nuevo y salvaste esa data. Radamés, adelante. Ok, yo hago la conservación de una manera muy simple. Importo eso en mi escritorio o me lo mando a mi propio correo. Es una forma quizá de una nube muy particular, ¿verdad? Quería hacer una pregunta. Hay algo muy fundamental para los logs y es el asunto del formato ATIS. ¿Tienen ustedes conocimiento de quién fue el que tuvo la cabeza bien puesta e inventó este formato? El ADIF. Mira, eso habrá que preguntárselo a los ingenieros. Edwin. Fue a Whiskey Nancy 4 Alfa Zulu Yankee y Ray Whiskey Fox 1 Bravo. ¿Quién fue? Dennis Whiskey Nancy 4 Alfa Zulu Yankee y Ray Whiskey Fox 1 Bravo. Eso fue en el 95-96. Fue una presentación en Dayton. Sí, creo que quizá uno de los grandes aportes que se ha hecho para los fanáticos de los libros de guardia, porque es la forma más segura y eficiente de uno importar y exportar contactos. Sí, F1 Bravo tenía un programa de login en ese tiempo, y fue en el 96 que se introdujo la primera versión de ADIF, que fue la versión 1.0. Y el cabrillo igual. El cabrillo vino después. Eventualmente es basado en el formato ADIF, pero justamente fue rediseñado para el concurso. La diferencia entre uno y otro, ¿la conoces? Sí, el cabrillo es específicamente para la base de datos de concurso.
la versión, ahí tiene el Open Standard que Evo nos está poniendo ahí en la pantalla. Sí, en esa página, en adif.org, es, digamos, la página formal de lo que es el formato ADIF, y se van haciendo las actualizaciones allí con diferentes cambios. No todo es bueno, no todo es lo ideal. ADIF cometió algún error en los modos digitales al definir FT8 como un modo distinto cuando es una forma de PSK, de FSK, perdón. Y después se crearon el submodo, primero el JT65, el FT8, después el FT4 que se creó. Bueno, hubo un pastel allí con eso, creo, no estoy seguro, creo que eso fue modificado, pero el punto es que el ADIF tiene un formato que debe ser oficialmente o generalmente respetado para que todos sean coherentes, ¿no? Para que haya compatibilidad entre un logger y otro. En el formato de ADIF lo pueden ver con cualquier archivo ADIF que tengan ustedes. Van a ver que existen unos registros que están, lo mejor es mostrarlo, ¿no? Que están, digamos, enmarcados no entre corchetes, sino entre el signo mayor y menor. Por ejemplo, call sign. Luego se identifica la cantidad de caracteres que vienen después y luego viene el indicativo como tal, ¿no? O sea, es como decir la máscara del dato, y así con el indicativo, la fecha, la hora, la entidad, la modalidad, la banda, el operador, una cantidad de campos que están incluidos allí por línea. Cada registro, cada línea es un QSO, es un contacto. En cambio, el formato cabrillo es mucho, pero mucho más sencillo. En el formato cabrillo no existen esos comandos, sino son líneas de texto completamente abiertas. Ahorita voy a buscar ambos ejemplos y los voy a mostrar en pantalla porque es mejor verlos que explicarlos, ¿no? Es mucho más sencillo, y entonces se ve por columnas la fecha, la hora, el indicativo de la estación que opera, el intercambio de reportes, luego la estación contactada y el intercambio de reportes de la estación. Todo en un formato tipo texto muy claro, visualizarlo. El formato ADIF, repito, tiene algo así como campos que están bien identificados, pero es muy difícil. Abriendo el formato ADIF en un blog de notas es dificilísimo, es bien complejo pues entenderlo. Pero en general son archivos de textos planos muy fácilmente modificables. Ya lo voy a buscar para que lo vean. Es basado en un estándar. Y entonces, eso es igual que un ISO estándar. Es basado y lo bueno de tener un estándar es que todos los programadores van a utilizar la misma. O sea que, y por eso es que transferir la data de un programador a otro es muy fácil usando ADIF. Claro. Bueno, y yo por lo que he visto, por ver el cabrillo, la información que pasa el cabrillo es muy simple, muy sencilla. Son 5 o 6 ítems lo que está transmitiendo. En cambio el ADIF tú puedes tener ahí cualquier cantidad de información. Fíjate, tú ves el logger 32, el libro de guardia. Si no me equivoco, él tiene en lo que lleva el libro de guardia, tú puedes llevar más, creo que son más de 30. Son más de 30 ítems que tú puedes llevar en ese libro de guardia. Tanto hora, fecha, QSO, número de QSO, el satélite, grilla, país, información X. Bueno, tienes cualquier cantidad de información. Creo que debe estar sobre los 40 ítems que tiene de información ese libro. Bueno, Tú lo puedes programar. Yo lo tengo programado a lo que yo utilizo. Lo puedes programar. En cambio, el cabrillo es 5 o 6 ítems, lo que interesa solo al concurso. Más nada, que indicativo, hora, fecha, intercambio, banda y frecuencia. Ya listo. Sí, aquí tengo, si me permiten, bueno, no sé si voy a poder ver las dos imágenes al mismo tiempo. Ya me dirán ustedes. Espera un momento, ya. Voy a tratar yo creo que no. Bueno, voy a compartir la pantalla para que vean un ejemplo de formato ADIF. Ok, aquí lo tenemos.
Entonces aquí, por ejemplo, dice que este API fue hecho con el N1MM Logger, que es un logger específicamente diseñado para concursos y expediciones. Dice la fecha, dice el indicativo de la estación que generó este log, la fecha y la hora, el nombre del concurso y los comunicados, ¿no? Entonces, como yo decía, por ejemplo, aquí dice indicativo 2.4. ¿Qué significa eso? Que el indicativo de la estación contactada tiene 4 caracteres. En este caso, Víctor, Charlie 3, Juliet. En este caso que dice 5 es Papa Zulu 5 X-Ray X-Ray, son 5 caracteres. En este caso son 6 caracteres, PX2MTB. Luego viene el campo que se llama fecha del QSO, son 8 caracteres. En este caso 2018 0527, que son los 8 caracteres. Luego el tiempo, el tiempo la fecha en la que se inició el contacto, perdón, la hora en que se inició el contacto, 20 horas, 18 minutos, 50 segundos. La banda son 3 caracteres, 10 metros en este caso, y así sucesivamente. Entonces, digamos que es fácil de comprender si se conoce, pero difícil de identificar y de digerir de buenas a primeras. Ese es el caso del formato ADIF. Y año a año, bueno, no año a año, pero sino eventualmente estos campos van incrementándose, ¿no? Entonces, Contest ID seguramente antes no existía, hace muchos años, etcétera, ¿no? Ahora vamos a ver el formato cabrillo. En el caso del formato cabrillo, que es específicamente para concursos, es mucho más sencillo, y este encabezado, si ven, trae información que es útil para el concurso. Si pertenece a algún club, qué concurso se trata, si se participa para puntuar o si es un check log, la categoría en que se está participando, si es monobanda o multibanda, modalidad, potencia, es decir, información específica para, de utilidad para el concurso, incluso la dirección, ¿no? En este caso, no están los campos identificados, sino sencillamente como un archivo plano de texto se indica el QSO, que fue en este caso a las 28, perdón, en 28.021, esta es la frecuencia, la modalidad CW, la fecha, 2018, mayo 27, 2018 es la hora, ¿ok? El indicativo de la estación que envía el log y el reporte de señal dado. En este caso, 599-0001. Contacté a la ABS Víctor Charlie 3 Japón, me dio el 599 y fui el contacto número 87. Entonces, esto es información que es meramente válida para concursos. Fíjese que ahí no dice el nombre de la estación, de la persona, de qué lo de calidad estaba transmitiendo. Hay cantidad de información que se obvia porque no es, digamos, de utilidad para el fin que se persigue con este archivo, que es puntuar. Con este archivo lo que se pretende es puntuar para ese concurso. En cambio, en el caso de ADIF, es un registro completo de los datos del contacto. Eso básicamente es la diferencia. Sí, exacto. Tú ves, aquí son 12 ítems. Y en el ADIF, bueno, es una infinidad. Aparte, para el concurso no le interesa una data tan grande para manejar. Pues la data es mucho más pequeña que la que te transmite el ADIF. Eso es lo básico del concurso. Exacto. Ahora, hay muchas versiones, o sea, realmente, déjame compartir pantalla rápidamente. Hay muchas, lo básico, o sea, el log lo puedes llevar en una hoja de papel o una hoja de cálculo en Excel, con tal que tenga la información mínima, pero hay muchos programas que son muy fáciles, dependiendo del nivel de complejidad que uno quiera, van a cambiar los gustos que uno. Pero, por ejemplo, uno de los programas que uso yo cuando voy móvil es Xlog. Xlog corre en Linux y es muy básico. Puedo tener toda la información que necesito
y puedo hacer todo lo que tengo que hacer. ¿No? La base de datos me lleva toda esta información, que si quiero, como está mi XCC, work of continents, work of states, todas las zonas, IOTA, etcétera. Pero no, es totalmente básico y hace la función. ¿Qué es la función? Mantiene el día, la hora, el QSO, ¿no? Y cualquier información extra, y lo pongo en una base de datos que después yo puedo exportar y pasarlo a mi log principal, o a subirlo a LOTW, que les recomiendo que lo utilicen, aunque sea para como backup. Pero realmente todo hay, dependiendo de la complejidad que quieras utilizar tu log o quieres utilizar tu data, hay todo tipo de software abiertos que se pueden utilizar para esto. Sí, hay otra cosa que yo quería comentar, Antonio, con respecto a lo que dijiste, que tú dices que el logo o el repositorio oficial, el que es válido, es el Log of the World. Sí y no. O sea, sí para los diexistas, no para el que no hace DX. Entonces, a ver, hay muchas personas que no hacen DX, incluso no hacen concursos, y lo que les gusta pues es conversar, hacer amigos por radio, Conecta Metro, cualquier banda, etcétera. Ellos normalmente no utilizan Log of the World, no utilizan ninguno de este tipo de archivos o de bases de datos para DX. Sin embargo, siempre hace falta un logger que sea electrónico, porque es una forma, como decía Ramón, de visualizar rápidamente en pantalla los contactos que se hizo con, por ejemplo, esa determinada estación, independientemente de qué país es, independientemente si eso acredita algún tipo de diploma o no, pero es una forma de llevar un registro, digamos, actualizado y rápido de todos los contactos que uno lleva, ¿no? Y en fin, pues ahí se anotan, se pueden anotar en comentarios cualquier cosa, ¿no? ¿Qué tipo de estación tiene? Este fue mi primer contacto en CW, este fue mi primer contacto fuera de mi país, qué sé yo, ¿no? Ese tipo de cosas. Este es un colega médico, etcétera, ¿no? Entonces, independientemente del tipo de actividad que uno haga, siempre es bueno llevar un logger electrónico, y ese logger electrónico, eso sí, como dijimos antes, llevarlo, como decía Ever, hacer un backup de esa data. Personalmente yo llevo esa data en el disco C, y al final del día, cuando cierro el logger 32, que es el que yo utilizo, corro un archivo en batch que lo que hace es copiar ese respaldo de ese disco C al disco D, que está también en mi máquina, y al mismo tiempo hacer el respaldo en la nube. Entonces así, si hay un crash, si se daña la máquina, o si yo quiero desde otro lugar con un laptop o con la máquina de una PC de otra persona, de otro radioaficionado, puedo con 2 clics reproducir exactamente mi logger en ese sitio con toda la información. Exacto. También ahorita hay versiones de log para teléfono. También. Sí, hay unos muy buenos donde incluso tú registras. No sé si se ve. Este se llama log, bueno, no se va a ver. Se llama EG Logger. Es hecho por un argentino, por cierto. El 4 EG. Muy bueno para llevar en el teléfono. En un Android sí, puedes llevar tu log. Es muy fácil. ¿Puedes repetir el nombre? Sí, lo voy a poner en el chat. En el chat. Okay. Hay varios. Si te metes allí en las aplicaciones, buscas Ham Radio Logger y bueno, salen muchos, ¿no? Pero en general todos ellos coinciden en que la información que se introduce es muy básica. Incluso hay uno que tú pones fecha y hora de tu primer contacto y después vas haciendo los contactos, uno detrás de otro, sin anotar sino solamente el indicativo y si acaso el reporte de señal. Y en el momento que tú tengas oportunidad de volver a colocar la hora de ese contacto, la aplicación lo que hace es que prorratea entre el número de contactos intermedios que se efectuaron y le asigna la hora.
Entonces, es una forma bien cómoda de trabajar con errores de muy pocos minutos de diferencia, que sigue siendo válido. Pues no, Sí, sí. jamás van a ser mayores de 20 minutos, que es lo que se exige. Sí, exacto. Sí, hay que tener las horas lo más cerca posible. Igual, no solo los logs electrónicos, también es importante que la hora de tu PC esté correcta, porque si no, no va a funcionar bien el log, te va a cambiar el horario. Recuerda que el log, la mayoría de los logs, automáticamente, él toma la hora de tu computador y la lleva a UTC. Si la hora de tu computador no está eh, correcta, la hora del logger no va a ser correcta tampoco. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con eso. También verificar siempre la hora, sobre todo cuando las laptops viejas, que nos ha pasado que de repente vamos por una expedición, se lleva una laptop vieja y la hora no está actualizada, porque aparte no fue conectada a internet. Entonces tenemos que la computadora tiene una fecha como año y fecha totalmente alejada del evento. Y claro, cuando tú metes los QSO en el log, te va a dar todo errado, fecha y hora errada. Y eso después, bueno, le toca al encargado de, de usar los logs, de enviar los logs. En estos momentos, Esteban, bueno, es un dolor de cabeza para poder sincronizar todas esas horas, pues, y buscar los QSO. Pero eso que tú dices, Antonio, es muy importante porque eso jamás debería ocurrir y no tiene sentido que ocurra. O sea, si uno va a ver una expedición, importante o no, o uno va a un concurso, oye, no cuesta nada, horas antes del concurso, minutos antes del concurso, señores, abran sus laptops, verifiquen la fecha, sincronicémonos, utilicemos todos este mismo programa, Ajá, utilicemos Exacto. nosotros, ajá. hagamos indicación de quién es el operador. Por ejemplo, en el N1MM es muy fácil, tú dices control O y colocas tu indicativo. Entonces, de esa manera, aun cuando tú utilices una misma máquina para llevar el log, tú puedes saber qué operador hizo qué contactos. Entonces, si eso se hace, que es una reunión muy breve, de unos pocos minutos, se hace religiosamente antes de cada concurso multioperador o antes de una expedición, jamás debe haber errores, jamás existirán los errores. Eso complementado No debería. eso complementado con una rutina de respaldo del log. O sea, cada vez que un operador, por ejemplo, se levanta de su silla y viene otro operador, es muy sencillo sacar el pendrive y llevarlo al responsable para que los vaya consolidando en su máquina y haciendo respaldos en otros pendrives, ¿no? Entonces, si cada operador hace eso, al final de la operación tú tienes todo completamente resguardado, con información válida y veraz. Exactamente, pero parece mentira, Edwin, pero pasa. Y ha Mira, pasado. Bueno, hay gente que que utiliza, por ejemplo, computadoras Mac, que son muy buenas, son excelentes, por supuesto que sí, muy veloces, muy confiables, muy rápidas, muy bonitas, amigables, pero no hay loggers para esas Macs que sean compatibles. Es decir, porque el N1MM lo puedes correr en un Mac, pero simulando que no es un Mac, sino es una máquina Windows. bueno, una de las cosas, para complementar lo que dice Edwin, una de las cosas que sucede típicamente en las expediciones del grupo, y lo voy a decir claramente, es que cada quien lleva su propio laptop y cada quien tiene un programa distinto. ¿Qué es lo que sucede? Si yo me siento en la computadora que tiene Antonio está usando N1MM y yo no lo conozco, no, hay un problema con eso. Si Antonio se sienta en mi computadora y yo estoy usando CT y no lo conoce, hay un problema con eso. Toda expedición tiene que, no, o sea, toda expedición que se organiza bien usa el mismo programa, mismo tipo de computadoras, por una razón. Uno, para que todos los operadores se identifiquen con esos segundos para poder tener la validez de la data. ¿Qué es lo más importante de una expedición? Esa data. Esa data, ¿qué es lo que cuando una expedición se termina de transmitir, qué es lo que se tiene que asegurar que esté bajo 100% respaldado? Es la data de esos QSO. Sí, señor.
¿Y qué es lo que sucede? Cuando Antonio se siente y está usando la computadora que tiene la hora YB, y sucede, y se los digo, tengo prueba de eso, y el cueseo que me llega, la cuestión que me llega a mí como question manager, no aparece, porque la estoy buscando vía hora UTC, si estoy haciendo una búsqueda manual. Lo bueno es que uno puede buscar el indicativo y más o menos uno se cuenta, pero muchas cantidades de veces he visto logs que me han llegado a mí de esa manera. Ahora, una cosa que no hemos hablado es Club Log. Club Log es la otra opción que existe en Internet. Que todo Question Manager es la bendición. Porque uno puede subir los logs y automáticamente la gente puede, o sea, es un estándar ADIF, y la gente automáticamente puede buscar sus QSOs y pedir las QSL. ¿Qué es lo que sucede de nuevo? O sea, a mí me llegan 5 o 6 emails semanalmente diciendo, oye, estoy buscando este QSO, no aparezco. ¿No? Usualmente es porque la hora que está en el QSO es totalmente, no sé qué hora utilizaron ese día en la expedición, pero no hace macheo. Sí, es que fíjate que me pasó a mí no hace mucho. Yo tenía uno de los países que me faltaba, lo tenía trabajado y no confirmado, era Glorioso, que es una entidad que es complicada para que salga. Y bueno, no, mira, no salgo el log, nunca recibí la QSL. Entonces un día se me ocurrió escribirle al manager, bueno, ni siquiera al manager, al que estaba, el que administraba la página de la expedición en QRZ. Le escribo, mira, oye, que yo hace tanto, la fecha, yo te envié QSL y nunca recibí. Oye, pueden subir a LOTW. El hombre me responde, menos mal que me responde, otros no me han respondido. Me responde, no, mira, todos los QSO están en el LOTW. Le vuelvo y le escribo, mira, no aparezco en el log. O sea, no me ha confirmado, no me ha cruzado. El hombre buscó en el log y me manda los datos del QSO. ¿Qué pasó? Tenía un problema en la hora. Pero el problema en la hora fue gracias a una persona que tuvimos aquí por muchos años mandando, que hizo un cambio horario de las cuales por la diferencia era media hora y no entraba en el rango que tiene el OTW para verificar. Entonces, modifiqué la hora, subí otra vez el QSO a el OTW y ahí mismito un país nuevo para el de XCC, uno de los que faltaba. Pero había tenido un error, porque recuerda que en esa fecha las computadoras no te lo hacían automáticamente, porque no existía la fecha para Venezuela 4 horas y media, sino 4 horas. Había un enredo con eso de las horas. Entonces, el problema es que Windows tenía la posibilidad de colocar -4, -5, -3 horas respecto a GMT, pero Venezuela en esos momentos tenía -4:30, mira, 4 horas y sí. media. Y entonces Windows no era capaz de asumir que tú estabas a 4 horas y media de diferencia con respecto a Greenwich. Claro, yo tendría que buscar ahora, pero no lo voy a hacer porque es engorroso, de eso no hay ningún país importante, ese periodo que tuvimos esas 4 horas y media y chequear uno a uno por los QSO para modificar las horas, pero no, complicado hacerlo. Actualmente ya Windows tiene esas 4 horas 30, aunque en ningún país lo utiliza, pero está asignado allí, ¿no? Sí, pero ya aquí la tenemos 4 horas, ya estamos otra vez. Pero fíjate, menos mal que se me ocurrió escribirle a esa persona y confirmé, porque es uno de los países que quizás sean complicados en el futuro para volver a salir una estación de allá. Mira, perdona, yo lo tengo acá, son 4 periodos, fíjate, del 12 de febrero de 1912, cuando Gómez, hasta el 1 de enero de 1965, era UTC, bueno, en esa época era GMT, pero es lo mismo, UTC -4:30. Luego, del 1 de enero de 1965 hasta el 9 de diciembre de 2007, UTC -4. Después del 9 de diciembre del 2007 al 1 de mayo del 2016, UTC -4:30.
y del 1 de mayo del 2016 actualmente, UTC -4. Ok. Exacto, gracias, Marek. Buena información ahí para tener en cuenta. Entonces, bueno, mira, eso me imagino que a algunos cuantos le pasó lo mismo. Por eso es importante, igual pero fíjate, Esteban, tú dices de buscar los QSO más engorrosos, era buscar esos QSLs en un log de papel. Entonces, por lo general, uno cuando era en log de papel, ¿qué hacía uno? Agarraba la QSL, veía la fecha y la hora, te ibas a la fecha. Si a la hora tú no la conseguías, yo por lo menos me iba a un día atrás y un día después a chequear, buscando ese indicativo, para darle la opción, porque pudo haber un error, o en el log de uno, el que escribió el log puso la hora mal, o en el log de la otra persona. Entonces yo siempre en los logs de papel chequeaba un día después y un día antes, para verificarla. Si ya no aparecía ahí, mira, el error es muy grande. Y muchas QSL las conseguí así, revisando un día antes y un día después, para buscar. Y por uno tiene que ayudar al colega por la QSL. Sí, a ver, hay errores que son, digamos, tecnológicos y hay errores que son humanos o que son, mejor dicho, procedimentales o errores operativos. Entonces, esos errores operativos se pueden minimizar o se pueden llevar a cero. Si se tiene un procedimiento adecuado y alguien que esté pendiente de esas cosas, pues, porque realmente no debería ocurrir. Ocurren, pero es porque, digamos, que no hay una persona que lleve un checklist diciendo hay que revisar esto y esto y esto y esto y esto, y que todo el mundo cumpla con esto y esto y esto y esto. Lo que pasa es que a veces hay muchos expertos y eso tiene que quedar en una sola persona, no en varias personas. Eso es verdad, tiene que haber un solo responsable, sí. Exactamente. Entonces, y también igual que pasaba antes, sobre todo en una expedición, cada quien, cuando los logs eran a papel, cada quien llevaba su reloj y no todos los relojes tenían la misma hora. O sea, había variaciones de 5 hasta quizás 10 minutos, porque la gente no actualizaba. Ahora, con los logs electrónicos, si estás conectado a internet, tienes tu hora al momento. O sea, estás actualizado la hora al segundo, al milisegundo. Lo tienes actualizado totalmente, pero cuando se llevaba a mano, imagínate. Y dígame si ibas a otra entidad, si no cambiabas bien la hora, o por ejemplo en Estados Unidos, que tiene 3 usos horarios. 4 usos horarios, imagínate. 4. Si no sincronizas tu hora como debe ser, un despelote lo vas a tener en el log. Y además de las 4 razones que dijo Edwin, también hay una razón oficial, que es el caso, por ejemplo, esto del cambio 434, que fue el 1 de mayo de 2016. Entonces agarraron y tomaron como referencia para Venezuela el meridiano 66 grados oeste, que pasa por San José de Río Chico. Eso fue una decisión oficial. Eso fue una decisión de un mal sueño. Sí. Bueno, y imagínate, si yo me pongo aquí en Estados Unidos, que cambiamos la hora 2 veces al año, y se me olvida cambiar la hora en el log, imagínate, me vuelvo loco. No, pero creo que eso introdujeron un cambio para eso, de eliminar los cambios de horario, ¿no? No sé si eso prosperó o no prosperó. No, eso no va a cambiar. Pero eso no va a cambiar nunca. Porque había una propuesta para cambiar. Y además la fecha de cambio de hora de invierno a verano en Estados Unidos es diferente que en Europa. Sí, y hace un par de años atrás cambiamos, usualmente era en febrero, era el segundo fin de semana de febrero y el último fin de semana de octubre. Cuando se hacían el cambio de horario, y hace un par de años atrás cambiamos ahora es en marzo y en noviembre que se cambia la hora, y es basado en el consumo de energía. Exacto, es el Daylight Saving Time. Exactamente. O sea, hoy estamos en DST y después pasamos a Standard Time. Mira, vamos a hacer algo, ya que estamos conversando ya otros tópicos fuera de lo que era el tema original. Vamos a pasar a horario abierto
para la grabación y seguimos conversando sobre el mismo tema, otras cosas, pero ya más tranquilamente. Entonces, bueno, yo voy a despedir el programa por el día de hoy. Muchas gracias por hacerse presente. Una vez más, este programa Hablemos de Radio. Recuerden, para el próximo sábado tendremos otro tema a tratar. Estaremos esperando también ese mismo día sábado. Recuerda que estamos en todas las redes sociales como YM5 ARB. Y bueno, agradecidos por su presencia. Nos vemos el próximo sábado. No se desconecten, que seguimos conversando. Lo único que vamos a parar es la grabación.